Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y el día de hoy platicando con el doctor Rafael Cárdenas, médico traumatólogo ortopedista de la Salutaris Medical Center, respecto a las fracturas y prótesis de cadera. Recordando que la articulación de la cadera, conformada por el acetábulo de la pelvis y el extremo proximal del fémur, y por la forma anatómica de sus componentes, es una articulación muy estable. Y bueno, pues esta articulación, como todas, está rodeada de una cápsula y que, bueno, esta relación anatómica con la cápsula es importante desde el punto de vista de la clasificación de las fracturas de la cadera. Bien, entonces veíamos, doctor Cárdenas, que puede haber este tipo de desgastes en el cartílago, puede haber una displasia de cadera, puede haber una necrosis, eso es lo que estamos hablando, una necrosis avascular. ¿Qué tanto también enfermedades reumáticas pueden afectar la articulación de la cadera? Totalmente, ¿no? Totalmente. La artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, todas las enfermedades de tipo reumatoide o artrítico, la cadera está expuestísima a ser afectada y dañada prematuramente, ¿no? Entonces, son, yo creo, también de los casos más frecuentes que necesitan un reemplazo total de cadera, ¿no? Como las otras que mencionaste, la necrosis, el desgaste propio de la cadera, que a lo mejor en unas personas se presenta a mucho más temprana edad, ¿no? Entonces, son las patologías más comunes en las que se tiene que recurrir a un reemplazo total de la cadera. Bien, ahora, cuando hay una fractura, bueno, pues esto es una urgencia, ¿no? Así es. Tiene que haber alivio del dolor, inmovilización, estabilización de la fractura, bien, y posteriormente rehabilitación. Pero en aquellos casos donde este desgaste va siendo crónico, va siendo paulatino, bueno, pues llega un momento donde se necesita esta prótesis o esta osteosíntesis. ¿En qué consiste, doctor? ¿Cómo les va generalmente actualmente con las técnicas que hay en traumatología y ortopedia o cirugía traumatológica? ¿Cómo les va a los pacientes que se someten a una cirugía de cadera? Pues mira, hablando en lo que se relaciona a las lesiones traumáticas, pues como comentamos, si las condiciones generales del paciente están adecuadas para una cirugía, pues la recuperación, ya sea osteosíntesis o una hemiprótesis o lo que se le coloque para resolver su problema, le va a permitir al paciente reintegrarse rápidamente. Rápidamente, estamos hablando entre 24 y 48 horas, el paciente lo podemos empezar a permitirle caminar con ayuda de andadera, etcétera, ¿no? En el caso degenerativo, de igual forma, ahí, en el caso traumático, bueno, pues no te quedan muchas opciones, ¿sabes? O lo solucionas o se complica el paciente con otro problema. En el caso degenerativo, muchos pacientes, el principal problema del paciente es el temor, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo? Cada vez le duele más, pero el temor que tiene la cirugía a veces lo lleva a buscar alternativas, etcétera. Comentamos hace ratito el caso de un paciente que tenía 2 años buscando algún tratamiento médico para solucionarle su problema. Por supuesto, cada vez era más dolorosa su cadera, cada vez era más limitado su movimiento. Nos visitó, se decidió finalmente por el tratamiento de cirugía, se operó este sábado pasado, el domingo estaba ya caminando, después de 2 años de andarle batallando aquí para allá. Él vino de fuera, o sea, se regresa el viernes a su lugar de origen por avión, y ahorita está en un hotel, o sea, no tuvo más que 3 días realmente en hospital, porque el previo fue para prepararse, y a los 3 días él ya se retiró aquí mismo en la ciudad de Guadalajara, está en un hotel, caminando sin ninguna molestia. La molestia clásica, pues, de la cirugía. Entonces, ahí es lo que comentamos, es bien importante evitar ese temor que vamos, y ahora ya en todos lados hay anuncios de medicamentos milagrosos que regeneran la articulación y realmente finalmente van a terminar en un problema más avanzado y más complicado para solucionarlo en muchas de las ocasiones, ¿no? Entonces, me decías también, doctor, que la esposa de este doctor te preguntó y te dijo, oiga, doctor, no podemos aprovechar también
que me cheque la rodilla. Así es. Platícanos qué pasó, porque eso es interesante, ¿no? De repente la solución se encontró para los dos de una manera oportuna y de una manera concreta, porque luego le vamos dando, no, a ver si el siguiente año me opero. Oye, pero estamos en febrero. Sí, realmente ellos ¿Qué pasó vinieron, ahí? Platícame. mira, vinieron va a ser 15 días que vinieron a consulta. Dijeron, venían buscando una opción médica, o sea, un tratamiento que les solucione su problema. Cuando se les planteó el problema, al día siguiente me hablaron, ¿sabe qué, doctor? Vamos a operarnos. Nomás vamos a ir a arreglar unas cosas de su lugar de origen y regresamos. Vinieron el viernes pasado, se opera el señor el sábado. El domingo me dice la señora, y si me opera también de la rodilla, cuando vio que el paciente estaba muy bien, o sea, que no lo podía creer que estuviera en unas 24 horas ya casi caminando. Y si me opera a mí también de mi rodilla de una vez, pues con todo gusto. Opera el lunes, se interna, bueno, no es que se interne, sino que se queda ya, se prepara en su habitación. El lunes temprano le digo al esposo, vaya a visitar, porque estaba en diferente habitación. Entonces, la primera visita que recibió la señora fue su esposo caminando con su andadera. Su esposo operado el sábado. Así es. Entonces se opera ella el lunes y el día de ayer, miércoles, los dos se retiran a un hotel aquí a esperar nomás una revisión de una semana después de la cirugía para regresarse a su lugar de origen, totalmente sin dolor el señor. O sea, ¿cómo es posible que después de 2 años en menos de 24 horas se me quitó mi problema, ¿no? O sea, mi dolor? Y la señora igual, ella fue un problema degenerativo de la rodilla, igual también, 24 horas ya estaba caminando, y los dos están pues ahora sí turisteando en el centro de la ciudad. Digo, no andan tan para arriba y para abajo, pero están en un hotel, ¿no? Sí. Entonces no hay que tener ese temor a que, híjole, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos días de cama? Etcétera. No, la cirugía afortunadamente está avanzando con la idea de que la recuperación y la rehabilitación del paciente es reintegrarse lo más rápido posible a sus actividades. Y sobre todo que hay esta tendencia ya habitual, bueno, producto también quizás de casos que luego vamos seleccionando, casos drásticos, dramáticos, difíciles o de manejos inadecuados. La sociedad en su conjunto lo selecciona y entonces aparecen estas voces populares que dicen, no te vayas a operar, por nada del mundo, porque fulanita lo operaron y le fue como en feria, sin saber cuáles eran las condiciones hasta genéticas de esa paciente. Entonces, esto que tú nos dices, doctor, como cirujano, experto, especialista, con experiencia en este tipo de situaciones, pues nos abre también un panorama a toda la población de entender qué es una cirugía, de entender cómo hay una cirugía con avances muy, muy provechosos para la recuperación inmediata y sobre todo para quitarnos ese miedo a ser operados y atender esos dolores crónicos recurrentes que no sé, creo que te ha tocado a ti en tu consulta, a mí sí me ha tocado ver que la gente se acostumbra a vivir con dolor. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, sí afecta su calidad de vida. El temor los lleva, bueno, pues mejor me aguanto, ¿no? Y bueno, y lo mencionas tú en el paciente, pero desafortunadamente también tenemos colegas que prometen curaciones a base de ciertos tratamientos que no se van a lograr. Entonces el paciente tiene esa esperanza depositada en este tipo de tratamientos y lo único que va haciendo es prolongar su problema, ¿no? y agravarlo inclusive, ¿no? Y para esto, bueno, hay que acudir con una persona especialista, una persona preparada, certificada y que tenga experiencia en este tipo de cirugía.